Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Hola amigos, buenas tardes, mi nombre es Tere Flores y estamos en el programa de la mitología al alcance de todos. ¿Y qué creen? Hoy me tocó estar nada más con Lorna, que está en los controles, porque pues ya ven que el día amaneció frío, hay mucha lluvia, hay mucho tránsito y Alf no pudo llegar a tiempo. Por lo tanto, pues nos toca a Lorna estar haciendo el programa juntitas y vamos a echarle todas las ganas para que este programa sea un programa interesante y divertido, porque dejen que les cuente, estamos a punto de terminar todo este proyecto que hicimos el año pasado, de hacer como un diccionario mitológico de acuerdo a las letras. Entonces empezamos hace muchísimo y hemos suspendido, pero luego hemos seguido, y la última vez que hablamos de las letras fue precisamente el 9 de diciembre. Y a partir de ahí pues suspendimos, pero estamos regresando al tema de la mitología y las letras, y precisamente nos toca hablar de la letra T, de la letra U y de la letra B. Por lo tanto, pues vamos a irnos así como con muchas historias, porque pues cada vez que vamos avanzando por el abecedario, los mitos pues empiezan a volverse así como que más pequeñitos, y además no hay muchos, sobre todo la letra X, la Y y la Z, pues de repente pues ya no hay más. Entonces es interesante porque ahora vamos a abarcar 3 letras que vamos a contar las historias más bonitas que empiezan con estas letras, y es increíble porque uno pensaría que de la T pues hay pocos, pero empiezas a buscar y sale uno y sale otro, y realmente creo que hemos elegido los más bonitos porque, por ejemplo, vamos a empezar a platicar de un personaje que se llama Tánato. Él es el dios de la muerte, por supuesto su nombre empieza con T, y Tánato, como dios de la muerte, pues tiene un origen. Él es hijo de Erebeo y de la noche, así tal cual, y de la noche. Ellos son realmente los primeros dioses que se conocen, son los antepasados, diríamos, de Urano y de todas las historias que conocemos de los titanes. Pues antes que ellos están Erebo y la noche, y ellos son los padres de Tánato, que es el dios de la muerte, y que además tiene un hermano que algún día platicamos aquí de manera profunda, que se llama Hipnos, es el dios del sueño. Y algún día que venimos aquí con Carlos en su programa de Comic Manía, platicamos de este personaje que se llama Tánato y de su hermano Hipnos, que es el dios del sueño, porque estos dos personajes los han elegido para hacer cómics, y tal parece que los ponen a veces como villanos y a veces son necesarios en estos cómics como para que sean perseguidos. Entonces, bueno, ya hemos hablado de Tánato, es un personaje valioso porque finalmente donde hay vida pues debe de haber muerte, y mucho antes de que existiera ahora sí que el personaje que se llama Hades, pues estaba Tánato representando a la muerte. Bueno, además tenemos otro personaje con la letra T. Es un personaje que ya hemos platicado también de él, sin embargo lo hemos dicho de manera pues muy general, porque no es el personaje principal de la historia. Él es Telémaco. Telémaco es el hijo de Ulises y de Penélope. Por supuesto que también hablar de Ulises y de Penélope en este programa
pues ha sido necesario porque cuando platicamos de los héroes de la mitología griega, pues el primero que se nos viene a la mente siempre es Ulises. Y luego si hablamos de una esposa fiel que tiene la esperanza de que su marido va a regresar con ella, pues siempre hablamos de Penélope. Entonces resulta que el personaje del que estamos hablando ahora, que se llama Telémaco, es el hijo precisamente de Ulises y de Penélope. Recuerden que ellos, Ulises y Penélope, son esposos, pero Ulises se tiene que ir, diríamos, a la guerra de Troya, y entonces deja a su esposa y a su hijito, que es muy pequeño, pues en la isla donde viven. Y pasa mucho tiempo, demasiado tiempo, y este jovencito, pues como no ve que regresa su papá, pues también se tiene que hacer cargo de muchas cosas y muchas decisiones que hay que tomar debido a la ausencia de su padre. Pero lo más importante es que él tiene un consejero, que de él sí platicamos hace muy poco, que se llama Mentor. Mentor es el personaje que siempre le ayuda, le hace tomar buenas decisiones, le enseña, lo aconseja, y al final de cuentas pues es quien le pide que vaya a buscar a su padre. Y ahí empiezan las aventuras de este jovencito Telémaco, porque diríamos que hacen un ciclo muy legendario de historias narradas a lo mejor en varios libros, uno de ellos también, por supuesto, la Odisea. Pero Telémaco, en su recorrido buscando a su padre, pues resulta que conoce a un joven que se llama Néstor, y también le proporciona dinero, le proporciona barcos, y este Néstor también le presenta a su joven hijo, y entonces el joven hijo de Néstor y Telémaco pues hacen un viaje muy interesante, se van a Esparta, y finalmente pues no encuentran al papá en muchas aventuras, pero un día, ya a punto de regresar a Ítaca, que es la isla donde viven, pues resulta que se encuentra con la noticia de que su papá ha regresado. Por supuesto que él va a ver al papá, no lo reconoce, igual que le sucedió a Penélope, que no reconocía que fuera Ulises, y sin embargo, pues hace una batalla organizada también por Ulises para matar a todos los pretendientes que seguían molestando a Penélope. ¿Se acuerdan que Penélope se quedó 20 años sola y todos le decían que Ulises ya no iba a regresar, que ya se había muerto, que ya no era posible que siguiera esperándolo? Y Penélope, en el transcurso de estos 20 años, se dedicó a tejer, y ella tejía todos los días y todas las noches destejía, porque ella había prometido que el día que terminara su tejido, iba a ser precisamente el momento en que iba a elegir un nuevo marido. Entonces, bueno, como ella amaba a Ulises, pues decidió que nunca iba a acabar ese tejido hasta que regresara Ulises. Y Telémaco, que es su hijo, pues por supuesto que la apoyaba en esta decisión. Telémaco, al final de cuentas, es un joven atrevido, valiente, tiene muchas aventuras, y se han escrito varios libros platicando estas historias. Una de ellas es una escrita por un señor que se llama Fenelón. Él se dice que es duque de Borgoña, y entonces hace una historia en donde narra la forma de educar a un joven príncipe. Y bueno, este libro es bonito porque te van diciendo que un joven príncipe debe de ser educado con lo más valioso que se debe de tener, con lo más importante, que es el respeto, pero sobre todo el valor. Bueno, y esta sería la historia de el joven Telémaco, hijo de Penélope y de Ulises. Qué interesante historia. Pero fíjate que con la letra T yo encontré algunos personajes relacionados con la mitología azteca. Entonces, bueno, uno de estos que me llamó mucho la atención es el nombre de Temazcatzotzli. Ella es la abuela de los baños. Se dice que es una diosa azteca que regía los baños de vapor, y a partir de ahí es que existen los temazcalis. Por supuesto que si todos hemos ido a algún evento en donde nos hemos metido a un temazcal, pues ahí es precisamente en donde el vapor de las piedras calientes con el agua
pues te provocan que sudes y te van limpiando, te van haciendo que estés más ligero, que saques toxinas, que te sientas aliviado después de que sales, y son los baños precisamente que esta abuela de los baños provocó o inventó o explicó a sus hijos y a sus nietos que se deberían de hacer cada determinada luna nueva. Entonces, bueno, ella explica toda esta historia de los temazcales. Por otra parte, hablando de los dioses aztecas, por supuesto que tendríamos que hablar de este personaje que se llama Tezcatlipoca, porque él se dice que es el dios del espejo humeante. Él es el dueño de todo lo que diríamos del panteón azteca en lo que se refiere a un dios guerrero, a un dios valiente, a un dios omnipresente. Se dice que este dios está asociado al cielo nocturno y a la destrucción. Entonces, Tezcatlipoca, todos hemos de recordar que ya lo hemos platicado aquí, es hermano de Quetzalcóatl. Entonces ellos dos, uno defiende el lado lumínico o el lado de luz y el otro defiende el lado de la oscuridad. Y este personaje que empieza con T, que es Tezcatlipoca, pues resulta que está asociado a la destrucción, como les decía, y de repente uno cree que la destrucción pues siempre es mala, es peligrosa, no se vale porque pues a uno le cuesta mucho trabajo construir algo para que alguien llegue y lo destruya. Sin embargo, hay que observar que la destrucción en algunos momentos es muy indispensable porque no todo puede durar para toda la vida y alguien tiene que tomar el papel del destructor para que comiencen nuevos proyectos o nuevas perspectivas. A este personaje se le dio el poder de la destrucción. También se dice que es el patrono de los salteadores de los caminos, de los brujos, y también es simbolizado con un jaguar de piel moteada que representa el cielo nocturno por donde pasan todas las estrellas. Tezcatlipoca hace un papel muy importante en la historia de su hermano Quetzalcóatl, quien se creía demasiado perfecto, demasiado hermoso, demasiado divino, y no por vanidad, sino porque era un personaje bueno que ayudaba a la gente y que trató de hacer como que la gente toda fuera cada vez mejor. Y Tezcatlipoca pues no le encantaba que la gente no pudiera profundizar en sí mismo, verse a sí mismos y encontrar también su lado negativo. Entonces, bueno, hay una lucha muy grande entre lo que sería Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Se dice que el espejo humeante es un espejo de obsidiana, y yo ya les he platicado de este espejo de obsidiana que con el tiempo pues se dice que es mágico, que quien se puede ver en un espejo de obsidiana puede ver más allá de sí mismo. Y algún día también en este programa les platiqué que este espejo de Tezcatlipoca, que es de obsidiana y que es precisamente el espejo humeante, pues fue muy buscado durante mucho tiempo, sobre todo por Hitler, porque Hitler decía que cuando tuviera ese espejo iba a poder tener poderes para lograr su destrucción, o sea, la destrucción de lo que él quería que ya no existiera en la tierra, o sea, la raza judía. Entonces manda a una persona a México para que busque ese espejo de Tezcatlipoca y se lo lleve. Se dice que sí lo encontró, se dice que sí se lo llevaron y que en ese espejo él se pudo reflejar y ese espejo le otorgó muchos poderes, digamos, para la destrucción. Algún día estuve en el Museo de Antropología de las Pirámides de Teotihuacán. Ustedes sabrán que adentro de donde están las pirámides de Teotihuacán hay un pequeño museíto. Ese día yo me metí al museo y me encantó observar que en una de las vitrinas que tenían vidrios, pues digamos, bastante altitos, en esas vitrinas estaba el espejo de Tezcatlipoca. Entonces me acerqué a verlo y pues no debe de medir más de 20 centímetros, es un rectángulo, 20 centímetros a lo mejor por 15, y me encantó, lo estaba yo mirando, no me podía yo reflejar, estaba mucho más alto, nadie podía reflejarse. Entonces, bueno, empecé a buscar a mi alrededor para ver quién me podía explicar algo más de ese espejo.
Ustedes no sé si han entrado a este pequeño museíto, realmente pues hay muy pocas cosas, es bonito, pero las van variando. Entonces no encontré a nadie y al primero que me encontré pues era de esas personas que están sentadas en una silla, como vigilando todo, y le pregunté si ese era el verdadero espejo de Tezcatlipoca. Y pues la noticia que me llevé fue, pues no sé. Le digo, ¿usted no sabe qué es el espejo de Tezcatlipoca? No sé. ¿Y será el auténtico? No sé. Y de repente te pones a analizar por qué ponen gente que no te puede dar ni una explicación, que no hay nadie que te diga si ese espejo es auténtico, si no es auténtico, si simplemente es un espejo de obsidiana más. Y bueno, pues nadie sabe esta historia tan importante de lo que significa reflejarse ante un espejo de obsidiana. Años más tarde regresé y pues ya habían variado toda la exposición que tenían y ya no estaba el espejo que en alguna vez pues había estado ahí exhibido. Y siempre me quedé con la duda, ¿no? Ese espejo, pues hay muchos. De hecho, yo tengo un espejo, lo compré. Por supuesto que lo tengo bien resguardado, bien cuidado. No te puedes asomar a ese espejo fácilmente porque encuentras realmente tu lado más maligno y más destructor. Y si te vas a observar, lo tienes que hacer en grupo, ayudada y pues bien vigiladita, porque también te puede alcanzar este personaje Tezcatlipoca y te puede ayudar a una gran destrucción. Entonces, bueno, ante esas cosas sí hay que tener cuidado, pero es bien interesante la historia de la mitología en cuanto al espejo de Tezcatlipoca, o sea, el espejo humeante. Qué bonita historia, ¿verdad, Lorna? Muy interesante. Bueno, otro personaje que empieza con T es uno que se llama Tifón. Bueno, pues Tifón también le llaman el humo que aturde. Fíjate nada más que interesante, Tifón, el humo que aturde. Bueno, pues Tifón es hijo de Gea y del Tártaro. Se dice que Tifón pues es un personaje que tiene su cuerpo muy gigante, se le considera como un monstruo. Su cuerpo está cubierto de escamas y tiene 100 bocas que escupen llamas. Imagínense nada más que terrible. A este Tifón lo creó la diosa, por supuesto la diosa Gea, para vengar a los titanes que habían sido encarcelados en los infiernos por Zeus. Esto es cuando la guerra de los titanes. Cuando quiso asaltar el Olimpo, Tifón fue fulminado por el dios Zeus y quedó herido. Pero entonces un día consigue desarmar al dios Zeus y entonces empiezan una gran guerra. Y en esta gran guerra, pues uno le corta los tendones, Zeus le corta los tendones a este monstruo espantoso, lo aprisiona en una piel de oso y entonces lo deja bajo la vigilancia de un monstruo, también serpiente, que le dice, por favor, cuídalo y no dejas que se escape. Entonces Tifón queda amarrado a esta piel de oso, en donde Zeus está muy contento porque ya no se les va a escapar. Es un monstruo que echa demasiado fuego, demasiadas llamas, y es peligroso para, pues ahora sí que para la humanidad y para el planeta Tierra. Pero resulta que ya que estaba ahí bien resguardado, pues llega Hermes, y Hermes con una flautita empieza a tocarla y encanta a esta serpiente. La serpiente se llama Delfín. Entonces Hermes, como es un dios travieso y a veces tramposo, que es hijo de Zeus de hecho, pues resulta que toca su flautita, que sería el primer encantador de serpientes. Entonces la serpiente queda completamente adormecida, pero empieza a bailar, su cuerpo empieza a bailar, y cuando Hermes se da cuenta de que ya está completamente hipnotizada la serpiente, pues se apodera de los tendones que tenía guardada la serpiente, que eran precisamente de este señor o de este monstruo que se llamaba Tifón. Se apodera de estos tendones y los reemplaza. Entonces el terrible Tifón se escapa. Cuando se escapa, va a buscar a Zeus para vengarse de todo lo que ha hecho, y entonces Hermes se da cuenta de que lo que hizo fue muy terrible, porque si Tifón alcanza a su papá, pues seguramente le puede hacer algún daño horrible. Entonces va Hermes a avisarle a Zeus que Tifón ha escapado, y entonces Tifón
Zeus empieza a perseguir a este monstruo terrible y se dice que le empieza a arrojar rayos, ahora sí que todos los rayos que puede, hasta que queda completamente herido Tifón. Y llega este tifón terrible a Sicilia, hasta Italia, imagínense. Ahí sepultan a este terrible dios llamado Tifón, porque finalmente es un dios, y lo sepultan debajo del monte Etna. Se dice que desde que este tifón está enterrado en el monte Etna, es desde el tiempo, hace añísimos, pero desde que está ahí, se escucha a Tifón que grita con gran desesperación desde lo muy profundo del monte Etna, y muchas veces Tifón también saca llamas por el monte Etna. Todos nosotros sabemos que es un volcán y que ha hecho erupción y que a veces está como rugiendo o tronando el mismo volcán, y se dice que es porque ahí quedó encerrado este gigante monstruoso que se llama Tifón. Entonces, este tifón también tiene una relación muy interesante, porque los egipcios, que también conocían al volcán Etna y que cada vez que tenía una erupción muy grande, pues toda esta ceniza llegaba hasta Egipto. Entonces los egipcios le llamaron que era cuando rugía el dios Set. Entonces, aquí vemos dos culturas con dos dioses diferentes, y los dos dioses están representados por esta montaña o este volcán Etna, que es tan peligroso cuando hace erupción. Entonces, por supuesto que se dice que es tan ruidoso y saca tantas llamas y tanto fuego, que se puede considerar con el dios Set, que es el dios egipcio, que es enemigo del dios Osiris, dios principal de los egipcios. Pues este fue el dios Tifón. Como ven, está bonito el saber qué significa un tifón, porque para nosotros significa pues una tormenta en el mar que ruge, que hay rayos y que pues a veces hay grandes inundaciones y las aguas llegan hasta lo que sería las playas o las costas. Pero ahora regresemos otra vez a lo que sería la mitología azteca con la letra T. No podemos dejar de hablar de Tlaloc. Él es, como todos sabemos, el dios de la lluvia y del trueno. Entonces, fíjense, tenemos que del trueno en dos civilizaciones, en dos culturas, se habla de que quien maneja los truenos son los dioses. En la mitología griega, pues es Zeus, y en la azteca es Tlaloc. Este Tlaloc, pues es dios de la lluvia. Se dice que es homólogo del dios Chac, que es el dios de los mayas, también de la lluvia. Solía morar en las cumbres de las montañas, donde se forman las grandes nubes. Él reinaba sobre las inundaciones, también el granizo, también se ocupaba de la sequía y de los rayos. Se dice que además el dios Tlaloc tenía una relación muy directa con los humanos, porque como no se llevaba bien con los humanos, pues les provocaba reumatismo, también la enfermedad de la gota y la hidropesia. En sus representaciones aparece normalmente Tlaloc con ojos muy grandes, como de búho, rodeados de círculos negros, y luego le ponen unos colmillos larguísimos de jaguar y una espiral que representa su nariz. Entonces el dios Tlaloc, por supuesto, tiene que ver con la lluvia, con las nubes y con los truenos, y esto provoca cierto frío que afecta a los seres humanos, provocándoles reumatismo. Es un dios pues muy apreciado por los aztecas. Luego, también dentro de las divinidades aztecas está un personaje que se llama Tlaltecutli. Él es el señor de la tierra. Este Tlaltecutli es una divinidad que tiene que ver con el suelo. Es considerado como el monstruo que devora al sol todas las noches. Entonces a Tlaltecutli se le tenía mucho respeto, porque si podía devorarse al sol todas las noches, entonces había que rezarle o orarle o hacerle sacrificios para que liberara al sol al día siguiente.
Se dice que su forma, como lo representaban los aztecas, era la mitad sapo y la mitad de un cocodrilo. O sea, era algo exactamente, extrañamente raro, ¿no? Porque mitad sapo y mitad cocodrilo, pues no sabemos qué tipo de personaje puede ser. Y ya que estamos dentro de los aztecas, también dentro de la letra T está una diosa que se llama Tlaztolteotl. Así se llama, Tlaztolteotl. Ella es la diosa de las inmundicias. Y dices, ¿cómo que de las inmundicias? Esto está como medio extraño, ¿sí? Porque esta diosa lo que provocaba era que se devoraba los pecados carnales durante la confesión. Ella era la devoradora de los pecados y esas eran las inmundicias. Los pecados, por cuanto era, digamos, la receptora de las confesiones y era la que ayudaba a los seres humanos a tranquilizar su alma, porque cuando se le iba a orar o a hacer algún sacrificio a esta diosa, pues casi era como para pedir perdón de lo que se había hecho, de lo que se estaba uno arrepintiendo, y entonces la diosa Tlaztolteotl ayudaba a devorarse todas tus penas, todas tus inmundicias y tus pecados, y te liberaba de la pena y del dolor. Finalmente, pues, se comían muchas inmundicias, pero te ayudaba a liberarte. Bueno, estos serían los personajes que vamos a platicar dentro de la letra T. Vamos a hacer una pequeña pausa para que vayamos directo a la letra U y a la B, porque yo sí quisiera contarles todas las historias que encontré con la letra U y con la B. No son muchas, pero ya ven que el tiempo siempre me anda persiguiendo y hoy no voy a permitir no llegar al fin de estas investigaciones. Así es que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un instante. Es momento de descubrir nuestro propio mito. Regresamos. Bien amigos, ya regresamos de nuestra pequeña pausa y les quiero recordar que este es el programa que está patrocinado por la Escuela Albedo, y Albedo tiene una gran cantidad de cursos muy bonitos. El próximo que va a empezar en la Escuela Albedo de Zona Esmeralda, exactamente en la estadía, es un curso que se llama Quirón y las heridas del alma. Es un curso que de veras es bien bonito, porque cuando unimos la mitología, la astrología, las ciencias ocultas, los sanadores del alma y la historia en sí de cuál es el camino que un alma sigue, desde dónde empieza, cuáles son las edades del alma, cuáles son las metas de un alma, por qué el alma ha sido olvidada por el ser humano y por qué tenemos que volvernos a reconectar con el alma, empezamos a encontrar que tanto la astrología te muestra un camino donde tu alma te está gritando que ahí hay una herida del alma. Luego, ¿qué tipo de herida de alma es la que tienes que sanar? Y después nos va hablando de los sanadores a través de las flores de Bach, a través de la meditación, a través del yoga. Y bueno, esto se convierte en realmente un conglomerado de sabiduría y de belleza increíbles. Entonces, bueno, si ustedes quieren asistir a este curso, es un taller realmente, es un taller de solamente 3 clases. Vamos a empezar el jueves 21 de enero. Si a ustedes les interesa, recuerden comunicarse conmigo vía Face o vía celular o vía internet, como ustedes gusten, y ahí les puedo dar toda la información que ustedes necesiten, porque de veras es un curso que vale la pena. Ahora, si les queda muy lejos ir a Zona Esmeralda, seguramente en marzo o en abril, no recuerdo ahorita la fecha porque creo que se cruza la Semana Santa, lo vamos a dar también en la Colonia del Valle, y también van a ser 3 clases solamente. Luego, por otra parte, el 13 de febrero va a iniciar un curso de cábala ritualística en la Colonia del Valle. Siempre va a ser el tercer sábado de cada mes. Perdón, es el segundo sábado de cada mes.
En febrero es exactamente el 13 de febrero. Y es un curso que vale mucho la pena porque también vamos a platicar de lo que es el árbol de la vida, los senderos, vamos a iluminar las cartas del tarot, vamos a hacer nuestra mesa del mago, vamos a aprender a hacer ritualística. Y bueno, dentro de todo esto hay mucha mitología también. Vamos a hablar de la mitología de las letras hebreas, cómo es que Dios crea a cada una de las letras, empezando por la última que nosotros conoceríamos en el alfabeto hebreo, que es la Tav, y cómo cada letra se va presentando ante Dios y le va sugiriendo que pues haga el universo y toda la creación a través de la frecuencia y vibración de cada una de ellas. Al final, bueno, pues termina decidiendo cuál va a ser la letra elegida para iniciar la creación, y es una historia muy linda. Nosotros recorremos a cada una de las letras del alfabeto hebreo a través de los arcanos mayores del tarot, los vamos iluminando y vamos haciendo un trabajo maravilloso de conciencia. Bueno, este curso va a iniciar el sábado 13 de febrero a las 10 de la mañana. Ojalá puedan asistir, vale mucho la pena. Y les quiero mandar muchos saludos a algunas personas que ya se comunicaron conmigo a través del teléfono o con Lorna. Una de ellas es Carla, una alumna mía que vive en Metepec. Muchos saludos, Carla. Carmen Ramírez, que seguramente nos está escuchando. En especial quiero mandar un abrazo muy afectuoso, muy cariñoso a Silvia Cordero y a su esposo, Rafa Labrada. Sé que están pasando por una situación difícil, una tristeza grande que los embarga. Yo los abrazo muchísimo con mi corazón, con mi amor, con la amistad que nos une, y espero que todo se arregle muy pronto. También por otra parte, seguramente está Ana María escuchándonos, Ana María Sotelo, Marisela Hinojosa, que no se pierde un programa, y tampoco se lo pierde Flor, que está escuchándonos. Muchísimas gracias a todos. Si pueden comunicarse con nosotros para que les mandemos saludos, pues me va a dar muchísimo gusto que lo hagan. Bueno, vamos a seguir con el programa y ahora me toca hablar precisamente de la letra U. Dentro de la letra U hay pocas historias, pero la que más me ha gustado pues es, por supuesto, que la de una musa que se llama Urania. Urania significa la que viene del cielo. Nosotros recordaremos que hemos platicado que existen 9 musas. Bueno, pues Urania es una de estas 9 musas. Ella es la protectora de la astronomía y de la geometría. Se dice que Apolo se enamoró locamente de ella, a tal grado de que quiso tener un hijo con ella. Tuvieron a un personaje que se llama Linneo y otro que se llama Himeneo. Apolo y Urania se amaron demasiado. Se dice que Urania se le representa coronada de estrellas con un compás en la mano, y los antiguos la asociaron con la diosa Venus para figurar a un amor ideal y celeste. Es un amor, digamos que no despierta el deseo carnal, sino despierta la admiración intelectual. Entonces Apolo y esta musa que se llama Urania se enamoran, pero es un amor intelectual. Se la pasaban hablando, dilucidando, analizando las situaciones de los planetas, las composiciones astronómicas que se iban haciendo con los movimientos de las estrellas, y ellos observaban que era interesante que los planetas en su movimiento pues iban haciendo figuras geométricas. Por eso a ella se le representa con un compás. Entonces sus pláticas eran 100% intelectuales. Se dice que en 1854 se descubrió un planeta a través de un telescopio, y a este planeta le pusieron el nombre de Urania. Ojo, no es Urantia, es Urania, ¿ok? Porque se ha dicho en algunos, digamos, escritos esotéricos y ocultistas, que nuestro planeta Tierra se llama Urantia. Entonces, bueno, es diferente hablar de Urantia que hablar de Urania. Y bueno, esa fue realmente la historia de la musa de la geometría, la historia de la musa de la astronomía.
y la musa finalmente de la astrología sería también ella. Pero ahora vamos a platicar de otro personaje que empieza con U, y él es precisamente Urano. Urano es el rey de las montañas, así se le conoció mucho tiempo. Recuerden que Urano es hijo de la madre tierra. Urano nació durante un sueño que tuvo la madre tierra, y lo soñó precisamente para que la madre tierra tuviera con quien yacer o con quien unirse, para que después de esa unión naciera todo lo que va a pertenecer al planeta Tierra. Perdón. Entonces tenemos que Urano nace precisamente del sueño de la madre tierra, pero la madre tierra ya tenía su plan. Si él nacía, entonces ella se iba a casar con él para que pudieran tener muchos hijos, y dentro de estos hijos la madre tierra había soñado en tener plantas, animales, ríos, mares, lagos, montañas, y resulta que cuando sucede ya este acontecimiento en donde Urano y la Tierra, o Gea, que así lo conocen los antiguos griegos, se casan, empiezan a nacer todos estos personajes. Sin embargo, los primeros seres semihumanos que empiezan a nacer de la madre Tierra fueron los gigantes. Estos gigantes se llaman Briareo, que es el de los 100 brazos. Luego tenemos a Giges y a Coto, que son todos ellos de 100 brazos. Luego nacieron los cíclopes. Los cíclopes son aquellos que tienen solamente un ojo. Ellos son Brontes, Estéropes y Arges. Y luego nacieron los hecatónquiros. Los hecatónquiros también se dice que tienen pues una personalidad bastante extraña, y cuando Urano ve lo que están haciendo de la madre tierra o de la madre Gea, pues se queda con la boca abierta, porque dice, pero de veras que son feos nuestros hijos, por lo tanto mejor hay que encerrarlos en un lugar seguro para no verlos, porque no me encantan. Entonces los encierra en una montaña que se llama el Tártaro, pero la madre tierra sigue teniendo hijos. Entonces engendra a los titanes, los cuales tampoco le encantan a Urano, y los vuelve a encerrar. Con el tiempo, la madre tierra o la madre Gea, pues muy molesta de que pues finalmente ella es la que los ha creado, pues se enoja, y entonces va con sus hijos para pedirles que todos tienen que hacer algo para liberarse y para hacer que su padre, que se llama Urano, pues los abandone, se vaya y deje de controlarlos. Es así como cuando ella llega a hablar con todos ellos, pues mira, los hecatónquiros no le hicieron caso porque se empezaron a pelear. Luego los titanes empezaron a aventar piedras, y los cíclopes se empezaron a lanzar también rocas y a sacar fuego, y entonces nadie la escuchó. Pero hubo uno de esos titanes que se llama precisamente Cronos, que sí la pudo escuchar. Entonces Cronos y su madre, que para los romanos es Saturno, se ponen de acuerdo y deciden que una noche de esas van a lograr castrar al padre Urano. Una noche entonces Cronos espera que venga el dios Urano a yacer con la madre Gea, y en ese momento sale Cronos con una hoz, o sea, con un como machete curvo, y entonces le corta los genitales a Urano y los manda al mar. Se dice que le cortó los genitales con la mano izquierda. Desde entonces la mano izquierda se le llama la mano siniestra. Y esta mano siniestra toma los genitales de Urano, los manda al mar, y a partir de ahí, de la sangre que se derramó de este evento terrible, nacen precisamente las furias o las erinias. Del esperma que sale también de estos genitales van a ser lo más hermoso que existe, que es precisamente la diosa Afrodita. Bueno, pues esta es la historia de Urano, porque una vez que lo han derrotado, también lo derrocan, toma el poder su hijo Cronos, y Urano decide no volver jamás
a verlos, que hagan su vida, que se dediquen a hacer cada quien sus cosas, y él decide irse a otro lado a seguir con su creación. Este es un asunto interesante porque Urano dijo, ok, los voy a dejar en paz, hagan sus vidas, a mí no me interesa convivir con ustedes, pero algún día tal vez yo pueda regresar. Y es así como se dice que todavía se espera el regreso de Urano para hacer grandes cambios. Bueno, eso sería el asunto con la letra U. Pero por último me gustaría contarles la historia de dónde sale el tema de los unicornios. Ustedes sabrán que un unicornio, pues finalmente es un animal fabuloso, fantástico, y por cierto aparece en muchas civilizaciones con un aspecto a veces hasta diferente, porque en algunos lugares le ponen un cuerno en la frente, otros le ponen el cuerno y las alas, y se convierte en un animal fantástico. Sin embargo, se dice que cuando trataron de explicar al unicornio, se dijo que lo que había sucedido es que realmente era un rinoceronte africano, que es el único animal que tiene un cuerno en la frente. Otros dijeron que no, que cómo iba a ser un rinoceronte, que un rinoceronte era pues más grotesco, más gordo, y que no podía ser tan pues ahora sí que tan sofisticado como el unicornio que muchos habían platicado que se veía. Realmente la figura del unicornio es más o menos de la época medieval, cuando más frecuentemente se empieza a presentar en las historias. En algunas ocasiones se pintaba como un cabrito también con un cuerno muy delgado y largo, y lo hacía parecer como si este cuerno fuera parte de la forma en que se defendía. Sin embargo, en las historias se ha narrado que el unicornio no es agresivo, que el unicornio es un ser mágico, muy pacífico, y que se le pueden pedir todos los deseos que uno quiera, y siempre va a ser el compañero de una mujer que al parecer lo tranquiliza inmediatamente. Se dice que es la Virgen Inmaculada, y en la Edad Media el simbolismo del unicornio siempre iba relacionado con una mujer inmaculada, o sea, con una mujer virgen que era la que podía tratar a este unicornio. Se hacen muchas meditaciones todavía en la actualidad para que tú crees o tú recrees a tu propio unicornio y le puedas pedir todos los deseos que se te ocurran, y tu unicornio personal pues acaba siendo como un protector o como el genio de la lámpara maravillosa que te logra cumplir todos los deseos. Bueno, eso sería en cuanto a la letra U. Ahora vamos a pasar a la letra B o la V, o conocida como B chica también. Fíjense ya hasta dónde llegamos. Y dentro de la letra B, pues a mí me encanta la historia del vellocinio de oro. Este vellocino de oro muchas veces lo hemos platicado aquí. Por supuesto que su historia es larga, pero de repente uno dice, bueno, ¿realmente qué cosa era el vellocino de oro? Y dejen que les cuente, es un carnero volador. Además, podía hablar, y este vellocino volador que podía hablar es el personaje que salva a dos jovencitos. Una de ellas se llama Hele o Hele y el otro se llama Frixo. Ellos dos son hijos de Atamante. Ellos tienen una madrastra que es muy cruel, muy rencorosa, los atormentaba muy seguido, y un día a Hele pues la regaña, la trata mal, él le llora muchísimo, su papá no la defiende, y pues ya Hele y Frixo están bastante molestos con esta relación que tienen con su madrastra. Entonces un día deciden escaparse y alguien les regala ese vellocino de oro. Se suben al vellocino de oro porque realmente habían hecho una travesura muy grande, y los empiezan a perseguir. Se suben a este vellocino y resulta que en el trayecto el vellocino de oro, que puede volar y que puede hablar, pues se eleva demasiado, pero Hele, que es la hermanita, pues empieza a sentir mareada, le da vértigo y se cae al mar. A partir de que se cae al mar, ese lugar exactamente donde ella cae se le llama el Helesponto.
Frixo no pudo hacer nada por su hermanita y entonces siguió y cuando llega a un lugar, pues resulta que llega tan contento y tan feliz de haber llegado a salvo a una isla, pues ahí se queda y se da cuenta de que pues debería de agradecerle a Dios que pudo llegar a un lugar seguro. Resulta que se le ocurre sacrificar a este carnero en nombre de Zeus. Y ya que sacrifica al carnero, se lo otorga al dios Zeus, pues se le ocurre regalarle la piel al rey de esa isla o de ese país, y el rey de este país cuelga la piel, que por cierto era de oro, la cuelga en un bosque. Y en ese bosque hay un dragón que es muy feroz y le encargan muchísimo que nadie puede quitar la piel de sus árboles y que debe de dedicarse únicamente a resguardar a esa piel de oro, que es de un carnero. Es a partir de ahí que se llama el vellocino de oro. Sin embargo, este vellocino de oro, con el tiempo, va a ser un objeto muy deseado por muchas personas, y a partir de ahí empieza otra historia. Se hace una expedición de los llamados argonautas, encabezados precisamente por Jasón, que decide ir a recuperar este vellocino de oro, o a robarse este vellocino de oro, para que le devuelvan el trono que le han robado. Este vellocinio, en realidad, diríamos, pues tiene que ver con tesoros imaginarios, con grandes poderes que el rey de Cólquide, que era precisamente el lugar donde llegó Frixo con su vellocino, pues necesitaban, digamos, atracar a esa isla, a este rey, robarle todas sus riquezas y finalmente tener pues mucho dinero para poder hacer una guerra y que Jasón pudiera volver a gobernar, o le dieran el trono que le correspondía, que era de su papá, y que cuando muere su papá se lo quitan. Y pues él dice que va a traer el vellocino de oro para poder demostrar que tiene las agallas de enfrentarse a cualquier cosa. Y bueno, ahí empieza otra historia, en donde Jasón pues con el tiempo va a conocer a Medea. Y bueno, esa ya es otra historia que es muy, muy larga. Entonces, esta es la historia de la mitología, que siempre que empezamos con algo, te une a otra historia y esta a otra. Y el caso es que nunca acaba uno de platicar de tantas y tantas historias. Pero bueno, como estamos en la letra B, a mí me gustaría platicarles además de una diosa, una divinidad alegórica muy bonita, que es la diosa de la victoria. Se dice que esta diosa pues es muy similar a la diosa Nike, o la diosa de la suerte, la diosa de la fortuna, que los griegos comparaban pues con esta diosa Victoria. Esta diosa Victoria y Nike, siempre que se la encontraban los humanos o los dioses, sabían que una gran fortuna les iba a ser entregada. Se dice que los romanos le tenían una capilla muy especial a esta diosa Victoria, porque era la que les acompañaba en las guerras y en las luchas y en las batallas y en las invasiones a otros países. Y bueno, muchas veces ponían a Victoria hasta adelante, como dando aviso de que ellos se iban a ser los que ganarían esa batalla, porque Victoria los acompañaba. Después, con el tiempo, por supuesto que el nombre Victoria, pues si nosotros sabemos un poco de historia, lo portan las reinas, pues que siempre se demostraron como gloriosas, como valientes, como poderosas. Y por supuesto que si alguien se llama Victoria, ya está más por hecho de que la diosa Victoria la va a acompañar. Es un hermoso nombre, una hermosa historia que tiene que ver con los romanos y también con los griegos. Pero bueno, hay otra historia con la B chica. Y esta historia con la B chica es precisamente de unas mujercitas que se llaman voluptas, o ya transformado serían voluptuosas. En especial hubo una que fue la que empezó con este nombre, que se llama Voluptas. Ella es una divinidad romana que personificaba el placer sensual. Figuraba entre las indignamente mujeres sensuales, eróticas,
que los romanos siempre cargaban en sus cinturones. Se dice que esta volupta era una mujer a la que se le veía, y por todos lados donde uno la analizaba, era una mujer completamente sensual, que ofrecía y prometía a los soldados y a los hombres que si la cargaban entre sus cinturones, ellos iban a tener a las mujeres más eróticas y más sensuales que se pudiera. Se dice que con el tiempo a esta volupta la hicieron hija de Psique y de Eros. Más o menos relacionando la historia de Psique y de Eros, pues son dos jovencitos que se enamoran, tienen un deseo profundo y se unen a pesar de las prohibiciones que le da la mamá de Eros, que es Afrodita, o la diosa Venus. No les importó nada y ellos se unieron en un amor erótico muy grande. Entonces por eso con el tiempo dijeron que Volupta era la hija de Psique y de Eros. Se le representa siempre sentadita, con un cuerpo de mujer muy coqueto, muy bella, en una postura muy lasciva, como invitándote a que te acerques y la toques. Entonces, bueno, esta es una de las historias de la seducción y el erotismo que podemos encontrar en las historias de las divinidades romanas en especial. Y esto nos habla de que para todo siempre va a haber un mito. Y es increíble, pero pues bueno, todo tiene una explicación. ¿Cómo lo ven? Estuvo muy interesante, ¿verdad? Bueno, me están diciendo que tengo que suspender aquí porque vamos a continuar con algo importantísimo. Muy bien. Flash informativo mitológico. Amigos, nos está llegando de último momento una noticia muy importante. Se trata de una divinidad de los romanos. Él es el dios Éolo, el dios de los vientos. Se dice que el dios Éolo tiene 12 hijos, entre ellos 6 hijas que se casaron con sus hermanos, queriendo con esto designar tal vez a los 12 vientos principales. Se cree que Éolo es el príncipe que se dedicó a la astronomía y que inspeccionó con exactitud todos los vientos armoniosos, las brisas tenues, los grandes vientos de las montañas y de los mares. Éolo nos está persiguiendo en este día. Bien, ahora tenemos otra noticia de último momento. Glauco. Glauco es un diestro pescador que advirtió un día que los peces que había echado sobre cierta hierba se reanimaban y saltando volvían al mar. Entonces pretendió probar aquella hierba y sin poder contenerse se zambulló en el océano igual que los otros peces. Pero el dios Neptuno lo convirtió entonces en un dios marino. Él es Glauco. Bien, otra noticia de último momento. Sabemos que en el bosque se encontró al ser más apreciado por las 9 musas. Ellas estando cantando, platicándose sus historias y sobre todo cantando su hermosísimos música al son de sus guitarras y de sus liras, apareció un simpático animal que cuando las terminó de escuchar aplaudió con toda su fuerza y su emoción. Fue el invento del primer aplauso. Muy bien, hemos terminado con este flash informativo mitológico y con el programa del día de hoy. Me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado y espero que dentro de 8 días, el próximo miércoles a las 4 de la tarde, nos volvamos a reunir para platicar del tema maravilloso que es la mitología. Muchísimas gracias, amigos, y les deseo que la pasen muy bien toda esta semana. Hasta pronto. Soy Tere Flores y te espero la próxima semana para descubrir el mito que hay en ti. Conoce más de mitología en albedo.astrología@gmail.com.
o en Facebook albedo.astrología.